Vamos a ver ahora el tema de los fluidos en movimiento, que corresponden a una rama de la mecánica de fluidos, que como dijimos por ahí, se llama la dinámica de fluidos o la hidrodinámica. A diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente, en donde los fluidos los considerábamos estáticos, es decir, en reposo, pues ahora lo que vamos a tener es, por ejemplo, el movimiento de un fluido a través de una tubería, como por ejemplo el agua que entra a la cañería de la casa de nosotros, o por ejemplo un gas que esté circulando por una tubería en una cocina de gas, ¿verdad? En ambos casos tenemos un fluido que se está moviendo y por lo tanto tiene una velocidad v, que el libro utiliza la palabra celeridad, que no tiene nada que ver con aceleración. Cuando hablan de celeridad, en esa sección, en la sección 10.5 del libro, se refieren a la velocidad de una partícula del fluido cuando se está moviendo. Bueno, nosotros vamos aquí a hablar de algunos conceptos básicos de cuando tenemos un fluido en movimiento como verán aquí en la pizarra, escribí las suposiciones básicas o las características básicas que vamos a considerar cuando estamos tratando con un fluido en movimiento. El libro utiliza un modelo que se llama el modelo del flujo de un fluido ideal, ¿verdad? Entonces le asigna a ese modelo 4 características que son, en este caso, para un fluido ideal. Y cuando hablamos del flujo de un fluido, nos referimos al movimiento del fluido como tal. Vean que esa palabra no la usábamos en los temas anteriores de estática, pero ahora tenemos que tener en cuenta que el fluido está en movimiento. Entonces el modelo se refiere a flujo del fluido, que es la forma como la que se mueve bajo estas características. Entonces vamos a irlas enunciando y las comentamos rápidamente. La primera característica es que nos dice que ese flujo no es viscoso. Entonces vamos a trabajar con algún fluido que no sea viscoso. La viscosidad se refiere a la fricción interna que tienen los fluidos entre las capas, ¿verdad? Un fluido se puede ver en general como compuesto por varias capas, como que si fuera una pila de dominó. Usted puede ver cada pieza. Entonces un fluido se puede ver de esa manera. El primero que se le ocurrió estudiar un fluido así, como que si fuera el movimiento de una capa sobre otra, fue a Newton, ¿verdad? Entonces, cuando hay viscosidad, esas capas se comportan de una forma particular, ya que hay fricción. Entonces, la viscosidad se refiere a la fricción interna entre esas capas, cuando una capa se mueve sobre la otra. Entonces, por ejemplo, el agua tiene una viscosidad muy baja, sin embargo, los aceites, o las breas, o el champú, tienen una viscosidad alta. Si usted coge una botella y vierte el champú, habrá notado que cuando ya está muy abajo, cuando la botella ya está casi vacía, cuesta mucho que salga, ¿verdad? Eso es debido a la viscosidad. Igualmente pasa con los aceites, ¿verdad? Ok, entonces en el modelo que vamos a estudiar, suponemos que la viscosidad no está presente. Entonces, aquí no vamos a trabajar con aceites o con champú en los problemas, sino que siempre va a ser un fluido que tiene una viscosidad baja. Y el fluido ideal en este caso es el agua. Y aunque dijimos que fluidos son gases y líquidos, pues vamos a trabajar siempre con el líquido, que en este caso es con agua. Porque si queremos estudiar los gases en movimiento, pues hay que tomar en cuenta otros factores, ¿verdad? Otras variables en juego, como sería, por ejemplo, la temperatura. Y aquí no vamos a trabajar con eso. Es decir, solamente nos interesa el fluido como un líquido. Y en
caso ideal es el agua, que tiene baja viscosidad. Ok, la otra suposición que vemos ahí en la lista que está en la pizarra es que el fluido, en ese modelo el flujo es estacionario. ¿Qué quiere decir estacionario? También hablamos de estable, pero estacionario quiere decir que la velocidad, o como le llaman ellos, la celeridad, es constante. Entonces, suponemos que todas las partículas de las que se compone ese fluido se mueven con la misma velocidad. Por supuesto que eso no es cierto, ¿verdad? Si usted va a un río, se va a dar cuenta que no todas las orillas en el río el agua fluye con la misma velocidad, sino que hay partes en donde se mueve más rápido. Por ejemplo, cuando se acerca a los bordes, a las orillas, se ven remolinos o se ve que el agua está estancada, pero en la corriente hacia el centro del río vemos que la corriente se mueve con mucho más rapidez. Entonces, en un fluido, en realidad, no todas las partículas se mueven con la misma velocidad, pero aquí estamos, recuerden, en el caso de un modelo ideal. Y recuerden que un modelo ideal es un modelo que no existe, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aunque no exista, nos permite hacer aproximaciones bastante buenas. Y por eso lo usamos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el flujo del fluido es estacionario, estable. Eso quiere decir que esas capas de las que estamos hablando se deslizan una sobre la otra con velocidad constante. Por lo tanto, cada una de las partículas en ese fluido se supone aproximadamente que tiene la misma velocidad. Ok, la siguiente característica o la siguiente suposición es que el flujo es incompresible. Eso quiere decir que dijimos que la densidad es constante. Entonces estamos hablando del agua, nuevamente, ¿verdad? Vean que el agua cumple con estas primeras tres características. Y la última suposición es que el flujo es irrotacional. ¿Qué quiere decir que sea irrotacional? Bueno, que no tiene remolinos, que no vamos a estudiar casos en donde el agua está rotando, como por ejemplo en el caso de una cuneta, ¿verdad? O en una, sí, donde llega el agua, que intenta meterse, ¿verdad? En una cuneta, no sé si lo han visto cuando está lloviendo mucho, que la parrilla tal vez está con basura, el agua se quiere meter, ¿verdad? Por la cantidad que es, y se produce turbulencia. Y algunas veces hay rotación, hay remolinos. O, como lo han visto ustedes en la taza, ¿verdad? Del baño, cuando usted baja la cadena, se forma un remolino. Bueno, ese tipo de movimiento es más complejo, porque aparece un vector que se llama momento angular, que aquí no lo hemos visto, y pues, por lo tanto, vamos a suponer que el fluido es irrotacional. O sea que no estudiamos los fenómenos de turbulencia o de rotación, como los veíamos en estos ejemplos, ¿verdad? El caso de un huracán, ¿verdad? El caso de un huracán es un flujo de un fluido rotacional, ¿verdad? Va moviéndose y va efectuando una rotación. Es mucho más complejo y el aparato matemático para describirlo, por supuesto que es un poco más elaborado. Entonces vean que el modelo del flujo del fluido ideal lo reducimos al caso del agua pasando por una tubería, como el agua que llega a su casa a través del tubo ahí en la cocina, ¿verdad? Y ese es el caso que vamos a estudiar. Pues bien, vamos a estudiar ese modelo del flujo de un fluido ideal. Vamos a utilizar el concepto de la línea de corriente, o lo que le llaman la línea de flujo. Entonces, lo que se hace es que se visualiza una porción de la tubería, ¿verdad? Por donde está pasando el agua, se visualiza como que si fuera una familia de líneas. Por ejemplo, yo aquí dibujé 3. 1, 2, 3. Esas líneas se llaman líneas de flujo o líneas de corriente, y es la forma de simular o de imaginarse el comportamiento del fluido. Recuerden que es un modelo, ¿verdad? Y si leyeron al principio del capítulo 1, cuando habla de las teorías, de los modelos, ¿verdad? Pues en fluidos, como en todas las áreas de física, se utilizan modelos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que algunas veces son mentales, son imaginarios, ¿verdad? Pero describen muy bien la situación, ¿verdad? Está acorde con lo que se ve experimentalmente.
Bueno, las líneas de corriente realmente es una familia de líneas que adoptan la forma del tubo o de la tubería. Y ese tubo o esa envolvente, ¿verdad? Ese volumen que envuelve esas líneas, que es lo que estoy dibujando aquí, a eso se le llama un tubo de flujo. Y ese tubo de flujo adopta la forma de la tubería real. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? El modelo, el flujo del fluido se modela con las líneas de corriente. Esas líneas de corriente son una familia de líneas que componen un tubo de flujo. Ese tubo de flujo es imaginario, pero a su vez adapta la forma, o adopta, perdón, la forma de la tubería real por donde está pasando ese fluido. Y cada una de las partículas es tangente a la línea de corriente, su velocidad o su celeridad es tangente a cada una de las líneas de corriente. Y observen que las líneas de corriente no se cruzan, ¿verdad? ¿Por qué no se pueden cruzar? Porque por la característica 4 decimos que el flujo es irrotacional y no hay turbulencia. Entonces, ese flujo decimos que es laminar, ¿verdad? Es decir, son capas una sobre la otra sin que se crucen una con la otra, sino que son capas que se deslizan una sobre la otra suavemente, de forma estable y de tal forma que la velocidad de cada partícula se supone que sea la misma. Entonces vean que hay un montón de cosas que se le han simplificado al problema real, ¿verdad? Para poderlo estudiar de una forma más sencilla. Bueno, entonces decíamos que estas son las líneas de corrientes, el libro les llama líneas de flujo, y esa familia de líneas de flujo están en una envolvente, en un volumen que se llama el tubo de flujo. Bueno, depende de la forma que tenga la tubería. Por ejemplo, si esto es una tubería que tiene aquí una obturación, esto se le llama una obturación, es decir, una obturación es cuando usted hizo una reducción en la tubería, ¿verdad? Y obliga a que, a que el fluido pase más rápido por ahí. Por ejemplo, cuando usted está regando el jardín y tiene una manguera, ¿verdad? Que no tiene la llave, pues lo que hace es que usted le pone el dedo, ¿verdad? Tapa la manguera con un dedo y el agua va a salir más rápido. Pues lo que está haciendo es obturando la manguera, le está reduciendo la sección transversal de salida del fluido. Pues aquí cuando uno reduce o cuando obtura, que es el término que se usa, la sección transversal, pues esas líneas de corriente se juntan más y entonces cuando están más cerca, lo que le está diciendo es que en esa región, y yo la puse en un círculo, en esa región donde las líneas de corriente están más juntas, la velocidad es mayor. Mayor con respecto, por ejemplo, a cuando las líneas de corriente están más separadas. Entonces, eso sí nos interesa, porque en este curso vamos a trabajar con una sección de una tubería, una porción de una tubería, en donde el fluido tiene una entrada y tiene una salida. Y entre la entrada y la salida se supone que no hay fugas. Entonces, toda la cantidad de agua que entra por aquí tiene que salir por el otro lado. Entonces, nos interesan las entradas, más que el comportamiento mismo dentro de la tubería, porque estamos suponiendo que es un flujo de fluido estable. Entonces, a la salida sí nos interesa, porque tenemos la posibilidad de cambiar las secciones transversales, o sea, las áreas, ¿verdad? Las áreas o las aberturas por donde entran, por donde entra y por donde sale el fluido. Bueno, entonces, vamos a ver ahora algunas ecuaciones que nos interesan para comenzar a trabajar con el movimiento de un fluido. En este capítulo, en esta sección, en la guía 5, le presenta dos ecuaciones básicas para trabajar con el movimiento de los fluidos o con el flujo de fluidos, que son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora.
Ok, vamos a ver la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad relaciona lo que les decía ahora, la velocidad de entrada y de salida con las secciones transversales en una tubería. Entonces, si yo tengo una tubería que tiene una forma arbitraria, por ejemplo, algo así, y este es el nivel de referencia, le puse NDR, nivel de referencia, vamos a ponerle la E y la F para que sea más claro. Con respecto a donde está instalada la tubería, pues entonces cabe la posibilidad de que la sección transversal de entrada no sea igual a la de salida, por lo que dijimos anteriormente, que la tubería puede estar obstruida o puede haber sido obturada a propósito para hacer que el fluido salga más rápido por la otra sección. Eso es muy común en la tubería, en las tuberías de la calle, ¿verdad? Eh, la gente de acueductos que instalan las tuberías, pues juegan con la topografía, ¿verdad?, del sitio y también con el hecho de obturar, es decir, de reducir las tuberías, las secciones transversales. Usan codos, usan tubos en U, de manera de que hacen que el agua entre a su casa básicamente por velocidad y por el efecto de la G, de la aceleración de la gravedad. Recuerden que el agua que llega a nuestras casas no es bombeada, es decir, no se utiliza una bomba para que llegue a una segunda planta, ¿verdad? Sino que llega simplemente debido a la presión, decimos nosotros, ¿verdad? Pues realmente hay una serie de detalles técnicos, ¿verdad?, a la hora de instalar esas tuberías. La gente de acueductos pues tienen ya una pericia, ¿verdad?, han desarrollado una destreza y saben en qué sitio hay que obturar, es decir, en qué sitio hay que reducir las tuberías o hacerle una curva o ponerle una T, de manera de que el agua le llegue a su lavamanos o a su fregadero únicamente debido a esos factores, velocidad y la G, ¿verdad? Entonces, como se imaginarán, estas ecuaciones tienen muchas aplicaciones en diferentes áreas, ¿verdad? No solo de ingeniería, lo que tiene que ver con canales o tuberías, sino también en las ciencias biológicas, ¿verdad? Por ejemplo, en medicina, en fisiología particularmente, les interesan mucho los diámetros de las venas, ¿verdad? Porque de esta forma pueden estudiar diversas afecciones, como por ejemplo el caso de las venas en el corazón, ¿verdad?, que se obstruyen debido al colesterol, pues hay una serie de ecuaciones que se han desarrollado basadas en estos principios básicos de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Bernoulli, donde desarrollan modelos fisiológicos, ¿verdad?, y hacen el estudio correspondiente de cómo el corazón bombea, ¿verdad?, y cómo se comportan esas venas, como por ejemplo la aorta, ¿verdad? Y eso les permite predecir, por ejemplo, otras afecciones, ¿verdad?, o cómo tratarlas. Entonces, esta parte de fluidos tiene muchas aplicaciones, ¿verdad?, en el campo de la medicina y en el campo de la ingeniería. Vamos a ver el caso de la ecuación de continuidad. Decíamos que teníamos una tubería, ¿verdad?, que tiene una sección transversal A1 y tiene una sección transversal A2. La sección transversal A1 está a una altura Y1 y la sección transversal A2 está a una altura Y2. Por ahora las alturas no nos interesan mucho. Lo que nos interesa para la ecuación de continuidad son las secciones transversales y la velocidad con la que entra el fluido y con la que sale. Entonces me interesa la velocidad con la que entra aquí. Entra con una velocidad V1, vector, y aquí va la línea de corriente que adopta la forma de la tubería y sale por aquí con una velocidad V2, vector.
y en un punto arbitrario hablamos de una V que suponemos que es constante por el modelo del flujo de un fluido estacionario. Bueno, la ecuación de continuidad, obviando por ahora las alturas, que las escribí de una vez porque de una vez voy a ponerles la ecuación de Bernoulli, pero para la ecuación de continuidad solo necesito V1 a 1, V2 a 2. Entonces la ecuación de continuidad lo que dice es que A1 por V1 es igual a A2 por V2. Y eso es lo que se llama la ecuación de continuidad. Ojo que no le estoy poniendo la flecha de vector. Vean la diferencia en cómo la escribo, ¿verdad? Aquí estoy poniendo una V curva, que era lo que habíamos dicho en vectores. Recuerden que cuando hablamos de la magnitud del vector, que yo hacía la V recta, digo que me refiero a la V curva. La V curva es el módulo, ¿verdad? El módulo, o también le decíamos la magnitud del vector. Entonces, si usted le pone flechas a esta ecuación, está incorrecto, porque realmente lo que nos interesa es la magnitud. Sin embargo, aquí le estoy poniendo flechas en V1 y V2 porque estoy tratando de mostrar el carácter vectorial del problema, ¿verdad? Diciendo que la velocidad, una característica que tiene es que es tangente a la línea de corriente. Pero para efectos de resolver el problema, pues las trabajamos así, V curvas. La otra cosa de por qué uso la V curva es que no quiero confundirla con esta otra V. Esta V es volumen. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Esta es la rapidez cuando es una V minúscula curva. Esta es el vector cuando es minúscula recta con la flecha. Y esta V mayúscula me refiero a volumen. Entonces son tres V's, no las confundan. Ok, la ecuación de continuidad también le dice que otro dato de la ecuación de continuidad es que el producto A por V es una constante. Eso quiere decir que A por V a la salida tiene que ser igual a A por V a la entrada. Y esa cantidad tiene un nombre particular, se llama caudal. Entonces se utiliza la letra Q y decimos que Q es A por V y eso es el caudal. ¿Qué unidades tiene el caudal? Pues son unidades de área por velocidad. Pues en este caso sería metros cuadrados. Voy a ponerle corchete para referirme a las unidades, ¿verdad? Entonces serían las unidades de área, metros cuadrados, por las de rapidez, metros sobre segundo, y entonces las unidades de el caudal son metros a la 3 sobre segundo. Entonces, no lo confunda con rapidez, porque algunas veces en los problemas, que por ahí vi algunos en el libro, le habla de la rapidez del flujo volumétrico. Es tanto en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Eso no es una rapidez como tal, no es una velocidad, porque le está diciendo que está en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Si le dice que la rapidez es, por ejemplo, 2 metros por segundo, pues sí se refiere a una rapidez como tal, como la hemos venido calculando. Pero algunas veces, en la redacción de los problemas de este tema, le dice la rapidez del flujo volumétrico. Cuando le habla de la rapidez del flujo volumétrico, le está hablando del caudal, y las unidades tienen que ser metros a la 3 sobre segundo. Entonces, cuidado, no confunda rapidez o celeridad, como le dicen aquí, con caudal. Bueno, el caudal también es igual, el caudal también se puede calcular como volumen entre tiempo. ¿Y por qué así? Bueno, porque vea que también sale del análisis dimensional, ¿verdad? Vean que son metros cúbicos, que son unidades de volumen, sobre tiempo, que son segundos en el sistema internacional. Entonces, el caudal puede ser A por V o puede ser volumen entre tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si usted conoce el caudal y conoce el tiempo de llenado, por ejemplo, de una cubeta, pues usted más o menos puede aproximar el volumen en litros de capacidad que tiene esa cubeta. Entonces, esto de la ecuación de continuidad también tiene aplicaciones en la parte de ingeniería, en lo que tiene que ver con vaciado de tanques, ¿verdad? O cuando se llena una piscina, ¿verdad? Necesitan más o menos estimar el tiempo
se requiere para llenarla, ¿verdad? Y pues ya conocen el fabricante que le pone las tuberías a la piscina, le deja unas especificaciones acerca del caudal. Y entonces con el caudal y con una estimación de tiempo, más o menos ellos ya saben una cosa o la otra, o la cantidad en litros que necesita para llenar la piscina o el tiempo estimado para hacerlo. Bueno, esta es una cantidad que tenemos que tenerla presente, ¿verdad? Junto con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es esto: A1 por V1 es A2 por V2. Y A1 y A2 son las secciones transversales. Y ya sabemos que el área de un círculo es πr cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre el longo. En el caso de, como lo que vimos ahora de la ley de Pascal. O sea, siempre las secciones transversales son círculos. Entonces siempre va a ser πr cuadrado o pi por d cuadrado sobre 4. Bueno, entonces esa es la ecuación de continuidad. Vamos a ver ahora la ecuación de Bernoulli, que es la otra ecuación con la que vamos a trabajar junto con la de continuidad. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli apareció en un libro muy famoso que publicó Daniel Bernoulli en el año 1738. El libro se llama Hidrodinámica y es el primer texto que se tiene registro en la historia, ¿verdad? En esa época, que trata ya los fluidos desde un punto de vista matemático con bastante formalidad. El libro se llama Hidrodinámica. Fue posterior al desarrollo de las leyes de Newton, así que la influencia o el trabajo de Newton también estuvo presente en el desarrollo de esa obra. Hidrodinámica también es un libro en donde se presentan, digamos que, las primeras ideas sobre la teoría cinética de los gases, que luego vamos también a estudiarlo en este curso. Entonces, ahí apareció por primera vez la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli actualmente se deduce de los principios de conservación de la energía, ¿verdad? Ya habíamos visto que el trabajo que efectúan las fuerzas externas es igual al cambio de la energía mecánica. Y el cambio de la energía mecánica es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial gravitacional. Eso que tenemos ahí se refiere a la ley de conservación de la energía mecánica, lo que vimos en el tema anterior. Otra forma de decirlo es que la energía mecánica dijimos que era una constante. Bueno, resulta que la ecuación de Bernoulli se deduce a partir de la ley de conservación de la energía. Es decir, se utiliza la ley de conservación de energía para obtener la ecuación de Bernoulli. Aquí no es importante la deducción, es decir, lo que necesitamos es que usted pueda utilizarla, pueda aplicarla en los problemas que están recomendados, pero no se le va a preguntar, no se le va a decir que deduzca la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Por lo tanto, pues yo la voy a poner de una vez, ¿verdad? Aunque parece una receta, pero vamos a ponerla de una vez porque para efectos de este curso, lo que nos interesa es aplicarla en un problema, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Bernoulli es la siguiente. La presión 1 más un medio de ρ V1 cuadrado más ρ G1 es igual a la presión 2 más un medio de ρ V2 cuadrado más ρ G. Esa es la ecuación de Bernoulli. Vamos a hacer algunos comentarios de esta ecuación. Lo primero es que las presiones que ustedes observan ahí, la P1 y la P2, son presiones absolutas. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, porque ya habíamos dicho que también hay presión manométrica y presión atmosférica. Entonces, en esta ecuación,
cuando usted utilice esa ecuación, tiene que asegurarse que esas presiones que va a usar son las presiones absolutas. Y recuerde que la presión absoluta, dijimos en una clase anterior, es la presión atmosférica más la presión manométrica. Quiere decir que si le dan las presiones manométricas, que son las de los manómetros que están en la tubería, pues entonces podría ser que aquí le den un manómetro a la entrada, ¿verdad? Y un manómetro aquí a la salida, y le den los valores de las presiones manométricas. Entonces, si es así, usted tiene que sumarle la presión atmosférica para tener la presión absoluta. Ok, con respecto a los segundos términos, estos que están aquí, un medio del ρV, vean que el ρ es densidad, y es la densidad del fluido que está circulando por esa tubería. En este caso siempre va a ser el agua, ¿verdad? 1000 kilogramos por metro cúbico. Y las velocidades V1 y V2 corresponden a las mismas V1 y V2 de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces, estas dos ecuaciones, en algunos problemas, se trabajan como que si fuera un sistema de ecuaciones, como los que ustedes resolvían en el colegio, ¿verdad? Aquellos sistemas que le daban X y Y, ¿verdad? Dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, X y Y, ¿verdad? Entonces le decían, despeje la X y la sustituye en la otra ecuación para que encuentre la Y. Bueno, aquí es parecido. Aquí tenemos una primera ecuación que tiene V1 y V2 y una segunda ecuación que tiene V1 y V2. Entonces, eso se puede trabajar si el problema lo amerita como un sistema de ecuaciones. Ok. Estos términos que vemos aquí, los ρGY1, ρGY2, se refiere a, son como los términos de energía potencial con respecto al fluido. Entonces, esta Y1 y esta Y2 es esta altura, Y1, ¿verdad? Por donde entra el fluido, y la altura Y2 por donde sale, ¿verdad? ¿Qué pasa si la tubería es horizontal? ¿Verdad? Pues, ¿qué pasa? Que la Y1 y la Y2 son iguales y entonces se pueden cancelar. Ok, entonces, estas son las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar. Y es necesario, como les decía, poderlas usar de tal manera de que se trabaje como que si fuera un sistema de ecuaciones. Las voy a volver a escribir aquí para hacer algunos comentarios adicionales acerca de ellas. Entonces, nuevamente, la ecuación de continuidad va a ser, A1 por B1 es igual a A2 por B2, en donde esa A es pi r cuadrado o es pi por el diámetro cuadrado sobre 4, ¿verdad? Y la ecuación, y otra cosa es que AV en cualquiera de los dos lados es igual a Q. Y esa Q también es el volumen entre el delta T, que es tiempo. Entonces, dos posibilidades para calcular el caudal. Recuerden que ese caudal también le llaman flujo volumétrico. Y la ecuación de Bernoulli lo que le dice es que la presión absoluta 1, ahora le estoy poniendo esa palabra, más un medio del ρ B1 cuadrado más ρGY1 tiene que ser igual a la presión absoluta 2 más un medio del ρ B2 cuadrado más ρGY2. Ambas ecuaciones se pueden ver como un sistema de ecuaciones. Lo que va a pasar en los problemas es que probablemente le dé las secciones transversales y le dé una velocidad y le pida que calcule la otra. O le da las dos velocidades y usted con esas dos velocidades tiene que venir a la ecuación de Bernoulli para despejar, por ejemplo, una presión, ¿verdad? Entonces, algunas veces los problemas están separados, es decir, solo necesita la ecuación de Bernoulli o solo la de continuidad, pero también hay problemas en donde se necesita usar las dos ecuaciones simultáneamente, como que si se tratara de un sistema de ecuaciones. Bueno, ahí en el libro les comentan, la ecuación de Bernoulli tiene varias aplicaciones, ¿verdad? Tiene
varias no, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, cuando usted sopla una hoja sobre una mesa, algunas veces se mueve, otras veces no, eso depende de cómo usted flota, perdón, cómo usted sopla. Y eso pues está relacionado con la velocidad con la que sale el aire y también con la presión, ¿verdad? Entonces, el libro le comenta un caso particular y es el de el efecto de Bernoulli. El efecto de Bernoulli. O también el libro le dice el principio de Bernoulli. Principio o efecto. Entonces, esas son las dos palabras que se usan. Pero lo que quiero enfatizar es que no se refiere a la ecuación de Bernoulli propiamente dicha. O sea, la ecuación de Bernoulli es la ecuación que apareció por ahí en ese libro que les comento, y a partir de esa ecuación han salido muchas aplicaciones. Una aplicación es el conocido efecto Bernoulli o principio de Bernoulli, como le llama el libro. Vamos a poner un enunciado. Lo que le dice es que se tiene una tubería horizontal, se va a tener una tubería horizontal el efecto Bernoulli dice que vamos a tener una tubería horizontal que puede ser que esté obturada, ¿verdad? Es decir, que la sección transversal cambie, y entonces lo que va a pasar es que Y1 va a ser igual a Y2, ¿verdad? O sea, el efecto Bernoulli aparece en una tubería horizontal, dicho de otra forma. Siempre que usted tenga una tubería horizontal. Entonces, lo que va a pasar es que la Y1 y la Y2 son iguales, ¿cierto? Porque el punto 1 y el punto 2 están sobre el mismo nivel de referencia. Entonces, la Y1 es igual a la Y2 y esta ecuación se simplifica un poquito más. Se puede escribir como P absoluta 1 más un medio de ρ P1 cuadrado es igual a P absoluta 2 más un medio de ρ P2 al cuadrado. Entonces, cuando usted simplifique o escriba la ecuación de Bernoulli así, que quite la y, pues está analizando alguna aplicación del llamado efecto Bernoulli, que se observa en una tubería horizontal. Bueno, lo que dice ese efecto, puesto en palabras, es que la presión debe ser menor en una zona donde el fluido se mueva con más rapidez. Eso dice el efecto Bernoulli o el principio de Bernoulli. La presión tiene que ser menor en una zona donde el fluido se mueva con más rapidez y viceversa. Si la presión aumenta, quiere decir que entonces el fluido se mueve más lento. Es una relación inversa. Eso es únicamente lo que dice ese efecto Bernoulli, ¿verdad? A mayor presión, menor velocidad, mayor velocidad, menor presión. Entonces, hay algunas aplicaciones, ¿verdad? Que se observan por ahí. En el libro le hablan del caso de una bolita, ¿verdad? Que está pegada a un embudo. ¿Por qué se pega, verdad? Bueno, debido a eso, ¿verdad? Está relacionado con la presión y la velocidad del fluido del aire cuando pasa a través del embudo. Sería bueno que usted lo lea, ¿verdad? Esta aplicación que está en la página 255. Igual, si usted se va a internet, por ejemplo, a un canal de YouTube y pone, ojalá en inglés, aplicaciones de
de la ecuación de Bernoulli, le va a salir un montón de información y de videos bonitos, ¿verdad? Bastante instructivos, en donde usted puede ver la ecuación de Bernoulli en acción, aplicada a casos particulares, ¿verdad? Yo les recomiendo que los vean, ¿verdad? Esos videos que están por ahí en YouTube. Es muy sencillo, solo pone aplicaciones de la ecuación de Bernoulli y ahí le va a salir un montón de información. Si lo pone en inglés, pues le van a salir mucho más videos ilustrativos del material, que tampoco es necesario saber inglés. Muchos de esos videos se autoexplican por la calidad de las imágenes que presentan. Bueno, este es el efecto Bernoulli. Pues tiene aplicaciones, por ejemplo, en el uso de jeringas, ¿verdad? En el uso de diferentes dispositivos con los que se necesita, por ejemplo, expulsar un fluido a presión, ¿verdad? O tuberías. Ok, bueno, posteriormente haremos problemas de esto, ¿verdad? De este material. Bueno, lo que me queda por comentar es ahí en el libro, aparte de la ecuación de Bernoulli, es lo de la tensión superficial y la viscosidad. En realidad son dos temas separados, pero en la última sección del libro, pues le habla de ellos en la misma sección ahí. Entonces vamos a comentarlo porque al final hay una ecuación que posiblemente vengan problemas de eso. Entonces primero vamos a ver la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Qué ejemplos hemos visto sobre tensión superficial? Bueno, la tensión superficial, quizás dando un ejemplo más intuitivo, que quizás usted lo ha visto. No sé si le ha pasado, por ejemplo, que va a lavar ropa, ¿verdad? Llena la lavadora y comienza a poner la ropa por ahí, ¿verdad? A tirarla con la lavadora llena, ¿verdad? Y tira una media, por ejemplo. Si usted se fija con detalle, la media no se hunde inmediatamente, sino que queda sobre la superficie del agua bastante tiempo, bastante rato hasta que comienza a humedecerse, ¿verdad? Y poco a poco se va hundiendo, ¿verdad? Hasta que se va al fondo de la lavadora, ¿verdad? Eso que lo hemos visto, no solo con una media, sino que con cualquier ropa que usted tire en la lavadora cuando la llena, eso es gracias al efecto de la tensión superficial. La media no se hunde inmediatamente porque, primero que todo, no está el detergente puesto. Y el detergente que utilizamos hoy en día para lavar nuestra ropa tiene unas partículas que se llaman surfactantes. Son unas partículas de color celeste, unas esferas celestes. Si usted ve el detergente con detalle, si lo ve con cuidado, se va a dar cuenta de que no es completamente blanco, sino que es como una mezcla heterogénea y tiene unas partículas muy diminutas. Esos son los surfactantes. Esos surfactantes lo que hacen son unos componentes químicos que lo que hacen es que disminuyen la tensión superficial. Entonces, si usted primero le pone jabón al agua y agita el agua en la lavadora y luego pone la prenda, se va a dar cuenta de que se hunde muy rápido. ¿Por qué? Porque ese jabón, ese detergente, parte de su función es eliminar esa tensión superficial. Es decir, esa resistencia a que esa prenda, a que esa media se hunda inmediatamente. Igual, si usted coloca una hoja de una navaja de afeitar en un vaso con agua, se va a dar cuenta que la hoja no se hunde, sino que flota sobre la superficie del agua. O ustedes que son de biología, pues conocen el lagartito ese, ¿verdad? El lagartito ese que camina sobre la superficie del agua cuando se ve en peligro, ¿verdad? Cuando se ve acechado,
ahora mismo no recuerdo el nombre, pero él puede caminar por la superficie del agua, ¿verdad? Sin hundirse. Y bueno, varias razones. Una es porque el peso de esos lagartitos es muy pequeño, y la otra es porque tienen unas extensiones en las patas, ¿verdad? Que no sé cómo se llaman, no sé el nombre científico, pero esas extensiones, que también las tienen en general los reptiles, ¿verdad? Esas extensiones no lo dejan que se hunda. ¿Por qué? Porque sobre esas extensiones, sobre esas membranas que tienen entre los dedos, si se pueden llamar dedos, no sé, esas extensiones no dejan que él se hunda. ¿Por qué? Porque ahí actúa el efecto, la tensión superficial. Entonces, vean que la tensión superficial no la tenemos que confundir con el principio de Arquímedes, con la flotación, ¿verdad? Son cosas distintas, ¿verdad? Aunque el cuerpo está posado sobre el fluido, en este caso la flotación no está actuando sobre el cuerpo, lo que está actuando es la tensión superficial. Entonces, no vaya a confundir flotación, ¿verdad?, con tensión superficial. Entonces, en el caso de la tensión superficial, el objeto no está sumergido. El objeto no está sumergido. Que sí ocurre eso en el caso del principio de Arquímedes. El objeto se halla totalmente en la superficie. Por ejemplo, en el caso de la hoja de afeitar, ¿verdad? En el caso de la hoja de afeitar, si tenemos un recipiente que tiene agua y colocamos una hoja de afeitar, pues nos vamos a dar cuenta de que ella permanece siempre arriba de la superficie del agua. O sea, está simplemente posada sobre la superficie del agua, pero no está sumergida. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque esas hojas de afeitar tienen un filo en los bordes, ¿verdad? Las partes que se usan para afeitar tienen un filo, y ese filo actúa como las membranas o las extensiones en las patitas de ese lagarto que camina en el agua. Entonces, ese filo hace que aparezca una componente de la fuerza en esta dirección. Y el ángulo de esa fuerza es el mismo. Entonces, estas fuerzas son iguales en magnitud. Creo que sería un poquito más sencillo. Entonces, esos componentes de fuerza son las que las responsables de que el cuerpo no se hunda, ¿verdad? Y aparecen debido a la forma que tiene la navaja o a la forma que tiene la patita de ese lagarto, ¿verdad? Hace que aparezca esa componente de fuerza. Por supuesto está el peso de la hoja, mg, o está el peso del lagarto, pero pues ese peso es muy pequeño en comparación con estas fuerzas. Entonces, podemos decir que la sumatoria está en equilibrio estático y el cuerpo solamente está posado, está en contacto con la superficie sin que se sumerja, es decir, sin que entre propiamente bajo la superficie del líquido, ¿verdad?, en el que se encuentra. Entonces, la superficie decimos que está únicamente distorsionada cuando hay tensión superficial. Y esa distorsión es debido al objeto que está ahí posado, que está puesto sobre la superficie. Bueno, la tensión superficial, como les digo, aparece en muchos fenómenos en la naturaleza, ¿verdad? Está presente en muchos fenómenos en la naturaleza. Por ejemplo, si usted observa un gotero, ¿verdad?, se va a dar cuenta de que si lo observa con detenimiento, el menisco está curvado hacia arriba.
o decimos que es cóncavo hacia arriba. Si no, entonces busque un gotero, ¿verdad?, que tenga por ahí de alguna medicina y fíjese con detalle. Se va a dar cuenta que el menisco está curvado hacia arriba. Sin embargo, suponiendo que es agua, ¿verdad?, una solución que tenga agua, que esté compuesta de agua, alguna medicina, ¿verdad?, puede ser un jarabe o cualquier otra cosa, ¿verdad?, es una solución que tiene agua, cierto porcentaje de agua. Y el agua decimos que es una sustancia que moja. ¿Por qué decimos que moja? Bueno, porque cuando se riega o cuando se esparce, cuando se tira, ella se esparce, ¿verdad? Si usted se le rega un vaso de fresco que tiene agua, pues lo que va a pasar es que se esparce en el mantel. Y hay que decir moja, se esparce en toda la superficie. Pero, por ejemplo, si usted tiene mercurio, que es venenoso, no lo va a tener, ¿verdad?, porque ya no se consigue tan fácilmente, pero si tiene acceso a algún termómetro de mercurio, de esos termómetros viejos, ¿verdad?, se va a dar cuenta que el menisco está cóncavo hacia abajo. Entonces, decimos que cuando una sustancia tiene un menisco cóncavo hacia abajo, la sustancia no moja. Y es el caso del mercurio. El mercurio, si se riega en la superficie, si está en un beaker, por ejemplo, y se regó, el beaker se cayó, usted va a observar que el mercurio no se esparce, es decir, no se adhiere a la superficie. De hecho, la forma como lo recogen es con una máquina de estas de vacío, ¿verdad? Porque lo que usted va a ver en el piso son unas esferitas que se forman como que si fueran balines, ¿verdad? Y eso es debido a que el mercurio no moja. Sin embargo, el agua sí. Y eso se debe a la tensión superficial. En el caso de las sustancias en un tubo donde tienen la fuerza, las componentes de esa fuerza de tensión superficial están hacia arriba. Y en el caso del mercurio, las componentes de esa fuerza están actuando hacia abajo. Y recuerden que hay un fenómeno de adherencia entre el líquido, ¿verdad?, y la pared del tubo. Por supuesto, aquí influye mucho la parte química, ¿verdad?, pero a nosotros nos interesa la parte física. Entonces, estas fuerzas ahora actúan hacia abajo. Entonces, si yo pongo un sistema de referencia aquí, ese ángulo, el ángulo, en el caso de mercurio, es un ángulo que está entre 0, entre 90 y 180. Y en el caso de el agua, es un ángulo que está entre 0 y 90. Entonces, ese ángulo se llama el ángulo de conjunción. Y entonces, si es un ángulo que está entre 0 y 90, decimos que la sustancia moja. Y eso quiere decir que se esparce, ¿verdad? Que si cae en una tela o en alguna superficie, se esparce completamente. Por ejemplo, la leche, el agua, el aceite, la sangre, el alcohol. Hay un montón de sustancias cuyo ángulo de conjunción está entre 0. Y hay unas pocas sustancias, como el mercurio, que su ángulo de conjunción está entre 90 y 180. Y entonces decimos que esas sustancias no mojan. Cuando se cae el mercurio al piso, pues hay que recogerlo con una máquina de vacío. Porque si usted intenta recogerlo con algún tipo de material adherente, algún tipo de toalla, pues lo que va a pasar es que no se esparce, sino que queda completamente sobre el material, sobre la toalla. Bueno, esas son las características de los fluidos, ¿verdad? Una forma de clasificarlos en sustancias en líquidos que mojan y los que no mojan, de acuerdo con el valor deseado. Bueno, y esto es un comentario, está relacionado con la tensión superficial, que como les digo, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Sobre todo en el área de biología, ¿verdad? Y lo último que quiero comentarles es una ley que está relacionada con la viscosidad. Ya dijimos por ahí que la viscosidad se refiere a la fricción que hay entre las capas internas de un fluido.
Bueno, para la viscosidad hay una ley que propuso un físico francés hace muchos años, que se llama la ley de Maffield. Y siempre se me olvida cómo se escribe. U, I, L. Así. Bueno, esta ley está relacionada con la viscosidad. Y lo que dice es que el caudal, en este caso, la Q, que es A por V, es igual a pi por R a la 4, P1 menos P2 entre 8, y usan esa N alargada por N. Entonces, esa Q nuevamente es el caudal, pero entonces ahora este señor desarrolla esta ley basándose en una tubería, en una sección cilíndrica, ¿verdad? Un espacio cilíndrico que tiene un radio R, ¿verdad? Y hay un N que pasa por el cilindro. Entonces, esa letra que está ahí rara, esa N como alargada, es una letra griega que se pronuncia eta, y eso es la viscosidad o el coeficiente de viscosidad. Las unidades de la viscosidad en el Sistema Internacional de Unidades son los pascales multiplicados por segundo. Estas son las unidades en el Sistema Internacional. Esto es el radio. Estas son las presiones, ¿verdad? En la entrada y en la salida. Esto es 1, esto es 2. Entonces esta es la presión en la entrada en 1 y la presión en 2. Suponemos que son las presiones absolutas. Y el pi, ya lo conocemos. El radio se refiere al radio de la tubería. Y la L se refiere a la longitud de esa porción cilíndrica. Es decir, a la longitud del tubo. Entonces, gracias a esta ley que desarrolló este señor, este científico, pues se ha podido medir con el diseño de diferentes dispositivos la viscosidad de prácticamente todas las sustancias conocidas, ¿verdad? Desde aceites, ¿verdad? Hasta cualquier sustancia que esté en estado líquido o inclusive gaseoso, pero sobre todo se aplica al modelo líquido, ¿verdad? De diferentes sustancias, ¿verdad? Ya sean ácidos, como les digo, aceites, una infinidad enorme, ¿verdad? Ya han sido calculadas, están en tablas, ¿verdad? Y es fundamental conocer los valores de esa viscosidad. Por ejemplo, este modelo también se utiliza en fisiología, ¿verdad? Y ha permitido estudiar o conocer el comportamiento de la sangre a través de las venas, ¿verdad? Ustedes saben que la sangre tiene un comportamiento particular con la temperatura, ¿verdad? Dependiendo de los cambios de temperatura, la sangre puede dejar de ser líquida y coagular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este modelo de la tubería ha permitido, por ejemplo, estudiar problemas médicos como la arteriosclerosis, que son las sedimentaciones o las acumulaciones de grasa que hacen que las venas se tapen, ¿verdad? Entonces, con el modelo pues se han hecho trabajos importantes para estudiar el comportamiento del paso de la sangre, ¿verdad? Por las arterias. Y también cómo la sangre, por ejemplo, cambia su estado líquido y, por ejemplo, coagula, ¿verdad? Dependiendo de o atendiendo a cambios de temperatura o, por ejemplo, qué sé yo, cambios en la acidez o en la basicidad. Bueno, este modelo, esta ley de Watsky, es el último tema que aparece ahí en el capítulo pues los problemas son bastante sencillos porque por lo general conoce el radio, conoce la longitud y conoce las presiones.